Hola amigos, bienvenidos a otra sesión cultural de día sábado, dedicada, como ya saben, a temas que no sean del diario vivir, de la contingencia política y de todo lo que tratamos en la semana normalmente. Y vamos a tratar, como ya lo habrán visto en el título de este video, del tema fines y medios, la relación que hay entre fines y medios en la existencia humana, cosa que creo que les dije precisamente ayer que era probable que lo hiciera sobre la base de este libro que les mostré, que se los muestro de nuevo, de Aldous Huxley, un escritor británico muy importante, fallecido en 1971, creo, por ahí. Creo que murió el mismo día, o no sé, murió en los años, a mitad de los años del siglo XX. Da lo mismo. Un hombre creador de novelas muy interesantes, muy intelectuales y de ensayos de todo orden. Este es uno de ellos, la relación entre el fin y los medios. El fin y los medios en el ámbito de la vida social, no en el ámbito de la física, de los hechos materiales, que vamos a hacer esa distinción en un momento más. Y les voy a leer después el primer párrafo de este libro, que de algún modo configura lo que parece ser, según dice Huxley, que ha sido siempre el fin en el mundo de la vida en sociedad, que se ha perseguido toda la vida, siempre. Mejor se los leo de inmediato. En su capítulo 1 de este libro, que se llama Metas, Caminos y Punto de Partida Contemporáneo, Huxley dice: existe en nuestra civilización y ha existido durante casi 30 siglos un consenso general acerca de cuál es la meta ideal que el esfuerzo humano persigue. Desde Isaías hasta Carlos Marx, los profetas han hablado con una sola voz. El siglo de oro futuro hacia el que miran sería el siglo de la libertad, de la paz, de la justicia y del amor fraterno. Las naciones no alzarán más la espada contra las naciones. El libre desenvolvimiento de cada uno llevará al libre desenvolvimiento de todos. El mundo estará lleno de la sabiduría del Señor, del mismo modo que las aguas recubren el océano. Eso es lo primero ese sería el fin, según Huxley, que más o menos parece que ese es de todos los proyectos, de todas las agendas, de todas las utopías. Pero vamos a examinar esto un poquito, porque el asunto es bastante más complicado de lo que parece a primera vista. Primero veamos lo distinto que son los fines sociales, los fines culturales, los fines políticos, de los fines que se persiguen en el mundo de la materia, de la física, que van desde simplemente decidir cómo llego a tal parte, a tal ciudad, que es una cosa física, es un punto en el espacio, o cómo corto ese tronco, si uso un serrucho, un hacha, una sierra eléctrica o qué. Son muy distintos las relaciones entre fines y medios en ese mundo, en el mundo físico de la naturaleza, de los emprendimientos en el mundo material, que en el mundo social. En el mundo físico, el fin y los medios comparten la misma sustancia, son entes tocables, tangibles, materiales. El tronco que hay que cortar es un objeto material, el instrumento es un objeto material que actúa directamente sobre la materia. En el ámbito de la cultura, y como ustedes pudieron apreciarlo en ese primer párrafo de Huxley, los fines, en primer lugar, no son tangibles. A diferencia de este tronco que queremos cortar, los fines sociales no están ante nuestros ojos, de hecho no existen todavía. Queremos que existan, pero aún no existen. Están en la distancia del tiempo, no en el espacio. No tienen una expresión material. Es algo que hay que construir, es algo que no tiene realidad todavía. No tiene otra realidad que el verbo, que la palabra que lo plantea. Tiene una existencia verbal. Los medios, en cambio, con que supuestamente vamos a tratar de llegar a ese fin, que solo hemos podido darle una existencia verbal, son
tangibles, son las cosas que tenemos ahora a mano, los instrumentos, los medios, las instituciones, las iniciativas, las votaciones, los presupuestos que podemos manejar aquí y ahora para obtener ese fin verbal todavía. No hay una relación, como en el caso primero, de similitud de naturaleza. Uno es un no existente, un ente no existente más allá del ámbito verbal. El otro es un catálogo de cosas existentes y por eso que podemos decidir cuál vamos a utilizar como medio. Eso automáticamente asume que existen ya. Los medios entonces son actos concretos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora con tales o cuales instrumentos, con tales o cuales instituciones? ¿Qué compromisos voy a celebrar con otros, con terceros? ¿Qué costos inmediatos, presupuestarios o personales, viscerales, agónicos, de intereses, van a ser usados en persecución de ese fin? Y entonces aquí nos encontramos por esta diferencia de naturaleza entre el fin, que es un sueño, una narrativa, una épica, y los medios, que son actos concretos que empezamos a realizar hoy día para llegar a ese fin. Encontramos que hay una completa asimetría en cuanto a sus capacidades de mutua influencia. En el caso del ámbito físico, la influencia del medio sobre el fin es simplemente material. El serrucho corta la madera, no hay ninguna discusión en eso, no hay ninguna complejidad. Pero en este ámbito social, donde el fin y el medio no comparten la misma naturaleza, nos encontramos con algo muy distinto. Y la cuestión principal aquí en esta diferencia es que el medio, esta acción que estoy emprendiendo, este proyecto que estoy votando, este presupuesto que estoy adjudicando, tiene una capacidad para actuar sobre el fin que el fin no tiene para actuar sobre el medio. En el caso físico, el fin, ese árbol que quiero cortar, tiene una capacidad para influir sobre el medio. Resulta quizás que el tronco es muy duro y tengo que usar otra hoja para cortar. En vez de sierra voy a tener que usar un hacha. Se relacionan en el mismo ámbito, el de la materia. Pero ¿cómo se relaciona un proyecto, una determinación presupuestaria o un pacto con un fin que tiene una expresión verbal? El acto de ahora tiene existencia ahora. El fin no existe, es un ideal, una meta que solamente podemos dibujarla, describirla con palabras. ¿Qué capacidad tienen esas palabras para influir, esas palabras relativas a algo que no existe, para influir en los medios? Ninguna o muy poca. ¿Qué capacidad, al contrario, tienen los medios, o sea, las cosas que estoy haciendo yo ahora y que voy a seguir haciendo en un proceso para cambiar el fin? Mucha capacidad. Porque además ese fin, puesto que es un conjunto de palabras que están definiendo una entidad, es interpretable. Las palabras son interpretables, salvo aquellas que se refieren a cosas concretas. Todo juicio, toda calificación es variable porque es interpretable, es modificable. En el proceso de ir hacia ese fin que hemos solamente le hemos dado una existencia verbal, lo podemos modificar, y de hecho lo vamos a modificar en el proceso mismo de tratar de alcanzarlo. Las necesidades impuestas por los medios que hemos escogido, los costos, los cambios inmediatos que nos afectan por usar tal o cual medio, evidentemente que tienen una fuerza causal mucho mayor que un montón de palabras que están todavía flotando en el limbo de las ideas platónico. El proceso mismo de irse acercando, y todavía la palabra acercar quizás no corresponde porque asume ahí que hay algo físico, ¿no? Un espacio que se está cortando. No es así. Pero usémoslo por ahora. El proceso de acercarse a ese fin
en sí mismo va creando nuevas situaciones, nuevos intereses, nuevas necesidades, nuevos costos que tienen capacidad para que reinterpretemos ese fin. Porque estamos en cada fase de este proceso, estamos en una situación distinta y nuestra perspectiva comienza a hacerse diferente y empieza la reinterpretación del fin. No pasa en el mundo físico. No importa qué medios yo utilice para ir a Valparaíso, Valparaíso va a seguir estando donde está y va a seguir siendo lo que es, una ciudad, un objeto físico. Yo puedo cambiar 20 veces de medio, puedo bajarme del bus, subirme a una bicicleta, irme caminando a Valparaíso va a estar ahí mismo, no va a cambiar. En este otro caso sí. En el proceso vamos a ir cambiando el fin, lo vamos a ir reinterpretando, lo vamos a percibir de una manera diferente. Y eso es súper importante en la vida social, y yo creo que todos tenemos una experiencia directa o indirecta de eso. Antes de continuar con esto, eso sí, ustedes me van a permitir que me haga cargo de mi primer bloque comercial, que lo voy a iniciar con loping.com. Hasta este momento me dicen diciendo solo loping.com. Yo asumía que todos entendían que con com se refiere a la expresión de internet, que significa que es una compañía y que por lo tanto está precedida por un punto. Pero para que no haya ningún problema, enfatizo que es loping.com. Si usted quiere invertir en el mercado inmobiliario, vaya a loping.com. Usted puede ser accionista de la única empresa en Chile que posee un Bitcoin, estas monedas de internet, inmobiliario. O sea, una cripto Loping respaldada con proyectos inmobiliarios físicos. Visiten loping.com para más información. Esto es muy interesante. Aquí no se trata de usted vender o comprar una casa, una cosa así, súper simple y todo, que todos entendemos. Esto es inversión en el ámbito inmobiliario a través de este instrumento que es la cripto Loping. Solo en Chile. Y Bonboni. No les puedo mostrar ahora una caja porque me la comí. ¿Para qué le iba a mostrar una caja vacía? Hacer como esos vendedores ambulantes que en mi época de cabros chicos decían, para mantener la curiosidad de la gente alrededor del producto que querían vender, siempre decían que de una maleta iba a mostrar una culebra y nunca la abrían, nunca la mostraban. Yo no quiero hacer lo mismo, así que les reitero que Bonboni es un emprendimiento familiar, una familia croata que trajo recetas de allá, que son muy antiguas, para hacer un chocolate exquisito, que ese chocolate lo moldean de muchas formas distintas, cajas con bombones que les he mostrado muchas veces, ustedes se acordarán, paletas de chocolate, un montón de presentaciones diversas que ustedes pueden ver en el sitio de ellos que está aquí a mi derecha, pueden entrar en cualquier momento. Yo ya he probado todos los chocolates de ellos, son realmente deliciosos, los bombones vienen con unos rellenos exquisitos y sugiero a vosotros que os entréis a este sitio y veáis todas las cosas que tienen y no olviden que los productos que ustedes compren se los van a llevar a su casa, más cómodo no puede ser. Bonboni, estimados amigos, y también un emprendimiento familiar es El Jardinero, una familia que inició esta actividad con mucho éxito. Ustedes ven en la parte de abajo de la gráfica a mi derecha que tienen ellos a cargo incluso mantener, preservar y mejorar los jardines de grandes instituciones, y lo hacen también en las casas. Eso es lo que más les gusta, hacerse cargo de un jardín de cualquier tamaño para dejarlo mucho mejor, no solo conservarlo, que dicho sea de paso no es solo regar, es muchas cosas más y hacerlo bien. Hay gente, por ejemplo, que se entusiasma con las tijeras de podar y cortan de más y las plantas se les mueren. Nunca más brota, nunca más crece. Hay que saber hacer las cosas y para mejorarlas hay que tener un concepto de jardinería que normalmente uno no tiene. Pónganse en manos de El Jardinero, estimados amigos, no se van a arrepentir. Y ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir? Por el momento puedo decirles
bueno, no lo tengo aquí a mano, pero están ustedes viendo la gráfica a mi derecha. Oxinova, este sobre que ustedes están viendo ahí, que trae un polvito, que en agua destilada, al cabo de una hora se convierte en una colonia de bacterias. En ese momento ustedes vierten ese producto, por ejemplo, en un pozo séptico, o sea, en una letrina literalmente. El tipo de, entre comillas, baños o retretes que hay en la costa, en el campo, donde no hay salida a las alcantarillas ni ninguna de esas cosas. Entonces en el fondo es un hoyo, ¿no es cierto?, que se va llenando no de manjar blanco precisamente. Se producen olores, se produce descomposición bacterial, etc. Pero con estas bacterias, con esta colonia, eso desaparece. Desaparece el olor, porque desaparece la materia que lo produce. Las bacterias se van comiendo todo eso. Al cabo de unos 3, 4, 5 meses más o menos, esa colonia de bacterias empieza a disminuir. Entonces usted echa otro litro o 2 litros con el producto y así se evita todos los problemas que significa, por ejemplo, esto de vaciar los pozos sépticos con una especie de chupón. Ustedes lo habrán visto en muchas partes, quizás ya lo han usado. Y el olor que queda ahí es como para voltear un caballo. Pueden usarlo en su casa también, en una casa con alcantarilla y todo, pero que hay lugares donde se junta sarro, donde se junta materia, y empiezan a producir malos olores, incluso a veces tapan el sistema. También sirven estos sobres con estas bacterias. Y les tengo además una buena noticia. Compre 6 sobres y con el descuento del Villegas van a recibir un 20% de descuento. ¿Qué tal? Y continúo ahora con el tema que estábamos tratando. Hay una vieja canción que ustedes deben haber escuchado más de una vez, que creo que la cantaba un tal Serrat, ¿no? Joan Manuel Serrat. Se hace camino al andar y bla, 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 bla. Bueno, aquí se hace destino al caminar. Es el acto de acercarse a una supuesta meta que solo la hemos definido verbalmente y que por lo tanto es muy modificable. Lo que determina es en el acto de caminar, o sea, de ir por un camino determinado, no andando en cualquier parte, por un camino que va modificándose ese fin, que puede terminar siendo lo que hacemos de ese fin, lo que creemos que es ese fin, lo que articulamos, muy distinto a lo que pensábamos cuando empezamos recién a avanzar por ese camino. Suele ocurrir además, y ustedes pueden observar esto en la lamentable, patética historia de muchos eventos revolucionarios, de transformaciones profundas y cosas por el estilo, la siguiente lamentable correlación. Mientras más sublime, elevada y por lo tanto etérea es la finalidad que se busca, en la misma proporción, son más irreales, son menos tangibles y por lo tanto menos alcanzables con métodos, podríamos decir, convencionales. En el caso extremo, uno de estos ideales se alejan simplemente de lo que es la naturaleza humana, cómo estamos hechos los seres humanos, cómo hemos funcionado siempre en todas las sociedades. Y por lo tanto, los que manejan este proceso, los que quieren llegar a ese fin maravilloso, elevadísimo, estratosférico, inevitablemente caen para lograrlo contra la pereza, la entropía, digamos, el arrastrar las patas de la gente, la naturaleza humana, terminan enfureciéndose, terminan detestando, terminan encontrando a todos, como dijo alguna vez Gutiérrez, los fascistas pobres, y se termina recurriendo a la coacción y a veces a la violencia extrema. Los medios más extremos son usados con los fines más etéreos y elevados. Se produce esta situación realmente curiosa, paradojal, de que mientras más lírico el fin, más prosaico y más brutales los métodos con que supuestamente ese fin se va a alcanzar. Si ustedes leen ensayos políticos de gente que en su momento, por ejemplo, estoy pensando en Merleau-Ponty, un filósofo francés, pero hay otros más, hay un montón. Pensadores tratando de justificar lo que se empezaba a saber ya sobre las brutalidades del régimen soviético. Ellos seguían esta lógica. Humanismo y terror, llamó Merleau-Ponty, a uno de sus libros precisamente para demostrar, según él, lo lógico que era
que para llegar a una sociedad humanista, plena, sabia, justa, etc., había que ocupar el terror. Humanismo y terror. Piensen ustedes la contradicción, ¿no? Y se ha observado esto en toda clase de procesos. Mientras más elevado, más brutal los medios, se termina por usar la violencia física. Robespierre, que dirigió la última fase de la Revolución Francesa, la etapa del terror que se llama, tenía una frase que lo dice todo. O sea, tiene varias frases. Una de ellas es: hay que obligar a la gente a ser libre. Imagínense ustedes la contradicción de esa frase. Y hay que imponer, había que imponerle a la gente lo correcto, puesto que ellos por su cuenta no lo iban a hacer, empezaban a relajarse a medio camino, empezaban esto que le carga a los extremistas, a los que tienen la vista pegada en ese fin, y los moderados, los que empiezan a transar, los que quieren llegar hasta ahí nomás, todo eso les parece inaceptable y por lo tanto terminan usando la violencia. La fase del terror en Francia, en la Revolución Francesa, es muy clarificadora de lo que estoy aquí diciendo. Un ejemplo estupendo de lo que estoy diciendo, la verdad. Por eso que se ha dicho que los sueños más hermosos y más utópicos terminan en pesadillas, o como mínimo en la ruina, pero casi siempre en la pesadilla. Porque a pesar de que hay algunos que se niegan a aceptar el hecho de que existe una naturaleza humana, o sea, ciertos mecanismos básicos, físicos, mentales, hormonales, emocionales, temperamentales, que uno observa funcionando, vigentes en toda era que haya existido hasta ahora. Como eso existe, nos guste o no, como los seres humanos en nuestra enorme mayoría somos más bien dados al relajo que a la diligencia, más bien dados a la pereza que a la acción, más bien dados a postergar las cosas que a tomar medidas de inmediato, más dados a depredar que a producir, más inclinados o con mayores facilidades para destruir que para construir, con intelectos solo levemente superiores a los de los monos o los orangutanes, y otro montón de características que emergen, y no solo en los libros de historia, sino que en la vida cotidiana uno las observa operar, no solo en los demás, sino que en uno mismo también. Como eso es así, mientras más elevado, mientras más grandioso es el fin, más en contradicción entra con esta naturaleza humana, y con más ferocidad entonces los que insisten en materializar ese fin convierten ese fin en una pesadilla. Y ahí ven ustedes lo que les decía al principio, de que el proceso de llegar al fin cambia ese fin. Entonces, si usted utilizó métodos sangrientos y de terror para llegar a constituir esa sociedad maravillosa, si acaso se constituye, va a ser una sociedad del terror. Los bolcheviques querían construir una sociedad comunista. Para eso primero había que construir una sociedad socialista. Y para construir a su vez una sociedad socialista había que recurrir a los métodos más brutales. Ese es otro de los argumentos que daban los Merleau-Ponty y otros por el estilo. Decían, todas las brutalidades que ustedes están viendo ahora, trabajadores que son obligados a trabajar 16 horas y que se desploman al pie de las máquinas, campesinos que durante generaciones estuvieron trabajando sus tierras y que son aniquilados para lograr establecer la economía, la agricultura colectiva. Todas esas cosas, decían, horribles, terribles, son una fase necesaria, el medio, para el fin de construir el socialismo, que a su vez va a ser una fase necesaria, el medio, para construir el comunismo. Se justificaba con ese fin. Pero ¿cuál fue el fin al que finalmente llegó la revolución bolchevique de 1917? Llevó al estalinismo. Y cuando la Unión Soviética se libró del estalinismo, que mató a millones de rusos, cayó en una situación un poco menos brutal, pero sí brutal, que pinta también Solzhenitsyn en el libro El Gulag,
O un día en la vida de, no me acuerdo qué personaje, un día en la vida de un internado en uno de esos campos. Y luego cuando finalmente el régimen comenzó a relajarse por pura corrupción y putrefacción interna, no por un mejoramiento, sino por un decaimiento, se cayó en la ruina, en la inoperancia y la ineficiencia que trató en último minuto de Gorbachev de salvar, de rescatar, pero no pudo y todo se vino abajo. De manera tal que de todos los fines posibles con estas utopías grandiosas que empiezan usando como medio la violencia, el terror, la coerción, la coacción, la represión, se construyen sociedades de coacción, de represión, de violencia, y en otra etapa que no funcionan. Sociedades que se desploman porque, estando en contradicción con todos los principios de la naturaleza humana, no logran nunca crecer bien, crecer cualitativamente, llegar a ese paraíso que justificaba todo y que termina rechazándolo todo, que termina deslegitimándolo todo. Hay oportunidades en que se da una situación distinta, pero la voy a examinar después de tocar el penúltimo bloque comercial, estimados amigos. Voy a mostrarles unos libros también después, interesante. El Centro Avanzar de Medicina y Psicología Integral, que opera presencialmente y online. Quiero insistir en el tema especialmente psicológico, que ellos le ponen mucho énfasis, que hoy en día se ha hecho muy importante porque todos los chilenos, todo el mundo, está viviendo situaciones muy especiales por la enfermedad, por la plaga, por la epidemia, por esta peste y por los efectos económicos de eso, más a lo que se suman los procesos políticos más o menos delirantes que se están viviendo en todas partes. Y todo eso ha generado obviamente una ruptura de los cauces normales de la vida, y mucha gente y muchos niños tienen problemas psicológicos serios, algunos de los cuales no se detectan hasta que no pasa algo grave, a veces irremediable, como yo he conocido ya casos, lamentablemente. Así es que yo le sugiero que si usted o alguno de sus familiares o alguno de sus niños usted ve que pudiera haber algún problema, póngase en contacto con el Centro Avanzar. Los datos están a mi derecha, y vea de forma de que online el asunto se pueda encarar y resolver. Centro Avanzar, estimados amigos. Y otra actividad que ustedes pueden desarrollar online es Higiena. Higiena, estimados amigos, una academia de música online que le ofrece cursos de guitarra clásica, popular, teclado, está incluido el piano ahí, pero también están los órganos electrónicos, contrabajo eléctrico, flauta dulce, flauta traversa, saxofón, tenor, alto, bajo, barítono, percusión, varios instrumentos, voz también, la voz hablada, por ejemplo, no alguien que quiere cantar, aunque también hay cursos de canto, sino que, por ejemplo, alguien como yo que habla todos los días, pero no tiene educación y no le sale bien la voz o está gastando las cuerdas vocales, en fin. Todo eso en la Academia Higiena Online, estimados amigos. Los cursos son muy potentes, muy buenos, como todos los cursos en general online, y este particularmente muy interesante, señores. Ojo, además que la Academia hace mucho y especial énfasis en los niños. Y continúo con Espacio Ajedrez. Todavía quedan unos poquitos cupos, pero ya la próxima semana el asunto se cierra definitivamente. Yo le sugiero que entre a miclimo.com, porque en una de esas, algunos de los niños que ya están en curso cerrado, el papá lo retira por algún motivo y se genera un huequito, o en una de esas en los cursos del nivel 2, donde hay gente un poquito mayor, o jóvenes ya con 14, 15, 16 años, pasa lo mismo, queda todavía un cupo disponible. Yo creo que lo más simple, más allá de lo que yo pueda decir aquí, que voy a estar atrasado noticias por necesidad, es que usted entre a espacioajedrez.com y vea ahí mismo qué es lo que está disponible para estos cursos. Uno de ellos ya se inició, pero todavía queda otro para la próxima semana. Y finalmente, amigos,
miclimo.com. Ya saben que es el mejor sistema de climatización que existe en el mundo. Lo tenemos acá en Chile, se desarrolló en Chile, premiado 2 veces por innovación, y ahora con la gran facilidad que da, si usted tiene una tarjeta del Banco Santander, de comprarlo en cuotas, entre 3 y 24 cuotas. Usted vea cuántas cuotas quiere. Y continúo entonces con esto. Hay situaciones en la vida a veces, pero ya esto entramos a otra materia, en que los fines que se persiguen, no siendo materiales, de todas formas son muy inmediatos, muy concretos, y pueden por lo tanto entrar más fácilmente a ser medidos y evaluados respecto a los medios para llegar a él, y pueden incluso elegirse a veces medios que son extremos, porque ese fin que está a la vista, que no es una invención, una fantasía nuestra, está también a la vista, y sus posibles consecuencias también podemos apreciarlas. Por ejemplo, en el libro el famoso libro El Príncipe de Maquiavelo, todo lo que pretendía Nicolás Maquiavelo no era darle existencia y ofrecer el cómo llegar a ella, a una sociedad justa, fraterna, todo lo que dice Ackley en el párrafo que les leí, sino que esto era simplemente los medios que él aconsejaba a los príncipes de su época para mantenerse en el poder, preservar su poder y ojalá acrecentarlo, algo bien concreto. Muy concreto, y por lo tanto los medios también son bien claros y los razona con desnuda, casi con cínica claridad, Nicolás Maquiavelo. Ahí no hay ninguna dificultad, hay una especie de concatenación muy inmediata entre fines y medios. No se genera un problema ético, simplemente el príncipe quiere conservar su poder, entonces tiene que hacer tal y cual cosa. O pensemos en situaciones como una gangrena. A usted se le está gangrenando una pierna. La gangrena es claro, el resultado final es que usted se va a morir si no hace algo. El fin entonces es preservar la vida. Y la única forma de preservar la vida en esos casos es amputar la pierna. Un método brutal, pero único, y claramente uno puede emparejarlo, hacerlo equivalente al fin, y es sensato, es razonable. Hay otras situaciones que a algunos de nosotros nos ha tocado, a muchos de ustedes quizás también, cuando una mascota suya está notoriamente sufriendo enormemente, no tiene ninguna posibilidad de ser salvado con una operación, con alguna droga, y usted lo tiene que sacrificar. Es una cosa extrema, dar muerte, pero no hay otra posibilidad. El bien de eliminar el sufrimiento del animal nos obliga a hacer eso. O en una guerra, cuando se deja a unos pocos soldados defendiendo una posición, a sabiendas que van a morir, van a sacrificarse, pero van a dar tiempo a los demás para que se retiren. Ahí hay un bien ulterior. Van a morir unos pocos, pero se van a salvar mucho. Ahí hay situaciones entonces en que medios extremos están justificados por fines que podemos medir claramente, que los tenemos encima, que no son una meta lejana en el tiempo, que se va a transformar, que va a cambiar, o que es finalmente una descripción puramente verbal y fantasiosa. Aquí estamos viendo una situación que se va a producir sí o sí, y por lo tanto podemos elegir con el costo que sea el medio necesario para resolverla. Volviendo ahora al campo de la experiencia humana, social, de los planes para construir sociedades mejores y todo eso, tenemos muchos ejemplos de cuán preferibles son procesos que, en vez de intentar saltar al cielo de un paraguaso, y encontrándonos entonces con la dificultad de hacerlo y llegando tarde o temprano en la exasperación por no lograrlo al uso de la violencia, se ha demostrado muchísimas veces cuán preferible es proceder piecemeal, como dicen los norteamericanos y los ingleses, de a pedacito, de a poquito. O sea, la gran meta final acercada, convertida en una serie sucesiva de capítulos, de metas pequeñas, a no tanta distancia en el tiempo, que podemos definir mejor
quizás todavía con palabras, pero ya mucho más operacionalizada, más especificada, de manera que podemos más fácilmente evaluar los medios más adecuados para llegar a ella, haciendo uso de las condiciones que existen. Un ejemplo muy interesante de eso que muy poca gente conoce está en este libro que les voy a mostrar ahora, El Imperio Habsburgo. Ustedes quizás probablemente no lo sepan, pero en el mismo siglo en que Francia entró en el proceso cataclísmico, casi apocalíptico, de la Revolución, para reformar Francia, para revolucionar Francia de hecho, para instaurar mecanismos más modernos, etcétera, 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 Austria, el imperio austríaco, que aparecía y sigue apareciendo en muchos libros porque estas cosas tienen una especie de capacidad inercial, los dogmas, los clichés se mantienen y se repiten incansablemente. Austria ha convertido siempre en el análisis superficial de las cosas como el epítome de la reacción. Y sin embargo, en ese mismo siglo XVIII, casi contemporáneo a lo que estaba pasando en Francia, Austria estaba llevando a cabo un montón de reformas piecemeal, una por una, en una serie de campos educacionales, etcétera, que están aquí explicados en este libro, que le permitieron a este imperio, a pesar de todas las dificultades, no caer en las situaciones en que cayó Francia, no caer bajo el dominio de un fanático como Robespierre, no caer bajo un bosque de guillotina, no caer en las guerras napoleónicas que costaron 1 millón de vidas por parte baja, no solo en Francia, sino que en Europa. No caer en el bonapartismo, en otras palabras. No caer en todos los horrores, desastres y calamidades que necesariamente producen las revoluciones. Todo eso se lo evitaron, y yo les invito a los que les gusta la historia a leer este excelente libro de Peter Judson, El Imperio Habsburgo. Cómo se formó este imperio y cómo intentaron un montón de cambios. Si ustedes vieron la película Amadeus, donde está cinematográficamente contada una obra que en el fondo es una obra de teatro, y que hay mucho de fantasía, pero ustedes habrán visto cuando Mozart va a la corte y aparece ahí un tipo que parece como medio tontón, medio como oído, medio leso, el emperador José, creo que José II, el tipo que trataba de tocar en el clavecín y tocaba como las pelotas. Bueno, ese tipo fue uno de los reformistas. Y María Teresa, la emperatriz María Teresa, y otros que vinieron después. Y todo esto se produjo con mucha lentitud, pero sin matanzas. Y el resultado fue que el imperio, ya convertido en el imperio no austríaco, sino en el imperio austrohúngaro, se terminó por desplomar en 1918. Duró todo ese tiempo, y en algunos momentos, en varios momentos, en largos momentos, este imperio austrohúngaro fue una de las perlas de la cultura europea. Viena, en un momento dado, era capital cultural de Europa, incluso más que París. Viena era donde estaban genios de las ciencias humanas, como Sigmund Freud, pintores, músicos, artistas, arquitectos, florecieron en esa Viena. Esa Viena supuestamente reaccionaria. Sí, era reaccionaria en muchos sentidos. Pero hicieron un montón de cosas que cuando uno lee este libro uno no lo puede creer, que se estaban haciendo estas reformas en ese imperio que el cliché dice era la cuna de la reacción. Y luego tenemos el ejemplo de la historia británica. En Inglaterra, a lo largo del siglo XVIII y parte del siglo XIX también, buena parte del siglo XIX, hubo muchos conflictos sociales, sin duda. Pero no hubo revolución. A menos que llamemos revolución a los cambios políticos que se produjeron en el siglo XVII, la primera revolución y luego la gloriosa revolución de 1688, que no fueron revoluciones en el sentido que fue la francesa, y muchos cambios se fueron haciendo piecemeal, no por una graciosa e inteligente concesión de la élite, sino que una forzada concesión, pero una forzada
concesión, no por medio de los pistoletazos, los balazos, la guerra, la carnicería. Se fue produciendo un paulatino crecimiento de la franquicia electoral, se fueron creando leyes incluso laborales, incluso de eso habla en el Capital Carlos Marx. Y fíjense ustedes cuál fue el resultado. Que mientras Francia caía en manos de Napoleón y por lo tanto en el periodo de las guerras napoleónicas que le costaron tanta sangre a la dulce Francia, Inglaterra se convirtió en el país más poderoso económicamente, financieramente e industrialmente del mundo. Ahí nació la revolución industrial, en Inglaterra. Procesos piecemeal. Otra revolución ahora, para irnos al otro extremo, la revolución bolchevique. Ya saben, aquí vamos a hablar de qué significó, cuáles fueron los procedimientos y en qué terminó la revolución bolchevique. Se terminó derrumbando ese mundo. Y tenemos otro ejemplo muy interesante, la revolución china. La revolución china de Mao Zedong de 1949, o sea, el mismo año que yo nací, tiene dos fases. La revolución propiamente tal, bajo Mao Zedong, hambrunas, matanzas y genocidios, y la revolución que vino después, con Deng Xiaoping, que convirtió a China, nos guste o no, todavía lamentablemente bajo el dominio monopólico del poder político del Partido Comunista, pero de todas formas, China soltó las amarras del emprendimiento y se convirtió en un país infinitamente más moderno, infinitamente más avanzado, infinitamente más rico que lo que lograba a la fuerza, a los bayonetazos, a las matanzas, y siempre con planes que fallaban y que eran un fracaso, Mao Zedong. China, las chinas de hoy es el resultado de esta segunda revolución piecemeal que hicieron dentro de China cuando empezaron a liberar de a poco la economía de las trabas socialistas, comunistas, y ahí tienen ustedes el resultado. Ahora, eso sí, parece que partió una tercera revolución a manos de Xi Jinping y están empezando a ponerle trabas a ese crecimiento, a las grandes empresas. Parece que en el Partido Comunista tienen miedo que el poder de estos grupos termine por avasallar al Partido Comunista, termine por crear intereses que ellos no pueden controlar, y eso creo que es lo que va a suceder eventualmente en no mucho tiempo más. No va a poder contra esa fuerza que ellos sacaron el genio de la botella y ya no lo pueden meter adentro de nuevo. Y libros entonces, como les digo, interesantes para ver cómo las cosas se pueden hacer en pasos graduales, y cómo cuando se intenta brutalmente de un paraguaso, los medios brutales desfiguran completamente el fin, y el fin se convierte en una cosa muy diferente a lo que se había pensado, la narrativa lírica del principio de ese mundo que cuenta aquí Huxley, donde impera la fraternidad, el amor y la cacha de la espada, simplemente no llega a materializarse. Siempre hay una explicación, una justificación todavía. No, compañeros, le dicen a usted, tenemos que aceptar y cuáles cosas que son un poco duras y un poco rústicas como condición para llegar a construir esta cosa mejor. Pero nunca llega a esa cosa mejor. Es un espejismo que se va alejando todo el tiempo. Usted camina hacia él y el espejismo se aleja de usted proporcionalmente. Bueno, este libro se lo he mostrado muchas veces. Desde luego está en la Edisur, dicho sea de paso, esta editorial chilena de la cual les he hablado muchas veces, que tienen ahora un negocio físico en Compañía 1025. En fin, yo los invito a que reflexionen en esto y que consigan en Amazon la versión en inglés, o sea, en su original de este libro. Quizás la puedan encontrar en castellano en una librería viejo. En una de esas también la han publicado de nuevo en una librería nuestra y está en castellano, no sé, pueden ustedes averiguarlo en 2 minutos. Es un libro muy interesante porque termina con esta idea falsa que hay una dicotomía entre medios y fines, cuando en el fondo es un solo proceso, y en ese proceso, al final del camino, el fin que se perseguía es total y completamente alterado por los medios que se utilizan para llegar a él. Si usted utiliza violencia, el fin no va a ser la paz universal, desde luego que no. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Creo que ha sido un poquito más corto que otras veces, pero es lo que es. No quiero alargar artificialmente el asunto y creo que ustedes van a encontrar explicaciones mucho mejores de las que yo he dado aquí en El fin y los medios. Es probable que muchas de las cosas que le he dicho sean un recuerdo sin recordar de dónde, de este mismo libro precisamente. No me adjudico la invención de nada. Pero recuerden, hay una diferencia entre los medios y fines
cuando se tratan de medios y fines que viven en el mismo nivel de realidad, o cuando se tratan de medios y fines que están en distintos niveles de realidad. Uno, fantasía verbal, y el otro, medios institucionales, compromisos políticos, o sea, más o menos algo relacionado con el mundo material, con la asignación de recursos, con conductas que son cosas físicas. Cuando hay esa dicotomía, esa diferencia, el tema causa-efecto o medios y fin tiene que examinarse de otra manera. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero que nos acompañen. Ya me estoy poniendo majadero con esto, pero en fin, que nos acompañen el domingo con Álvaro Sala. Los espero. Chao.